Hay gente con dinero y luego hay gente con tanto poder que parece que juega con otras reglas. Jeffrey Epstein era un hombre que estaba metido en círculos donde muy pocos pueden entrar, y a él precisamente le gustaba moverse entre millonarios, políticos, celebridades, gente que literalmente controla el mundo desde las sombras, ya que estas conexiones le daban acceso a todo: dinero, contactos, influencia y una vida que desde afuera parecía perfecta, pero detrás de esa fachada se escondía algo mucho más oscuro. Y es que, como si de una secta se tratase, Epstein, desde esa imagen de hombre exitoso, manejaba una red de tráfico de personas que durante años operó sin que nadie le pusiera un freno. Y claro, la pregunta es, ¿cómo algo así pudo pasar por tanto tiempo sin que nadie hiciera nada? Bueno, la respuesta estaba clara. Y es que cuando tienes tanto poder y te juntas con la élite mundial, todo es posible a tal punto que finalmente hasta el mismo Epstein fue víctima del mismo sistema que lo protegió durante años. En este video vamos a adentrarnos en posiblemente el caso más importante del siglo, y es que los archivos de este suceso no solo expone a gente de la élite mundial en cosas muy turbias, sino que encima, con toda la presión del mundo, aún a día de hoy, la información que se saca a la luz por parte de las autoridades sale a cuentagotas, pero tras juntar todas las piezas del rompecabezas, finalmente en este video les puedo compartir lo podrida que estaba la esfera de Jeffrey Epstein y cómo este se pudo salir con la suya por tanto tiempo. Jeffrey Edward Epstein nació el 20 de enero de 1953 en Brooklyn, Nueva York, en el seno de una familia judía de clase media bastante humilde. Su padre, Seymour, trabajaba como jardinero y encargado del mantenimiento de parques en Nueva York, y su madre, Pauline, era asistente escolar y ama de casa. Los Epstein llegaron a Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial, buscando rehacer su vida después de que buena parte de su familia sufriera por culpa del exterminio que hizo cierto pintor austriaco, siendo esta una historia de supervivencia que contrasta de manera grotesca con lo que su hijo llegaría a hacer décadas después. La familia vivía de forma sencilla en un apartamento modesto dentro de una casa multifamiliar en Seagate, una comunidad cerrada en la zona de Coney Island en Brooklyn con mayoría de población judía y con una sinagoga justo frente a su puerta. De niño, Jeffrey, a quien sus vecinos llamaban cariñosamente Epi, era recordado como alguien callado, amable, algo nerd, pero muy bueno para las matemáticas y con un talento musical notable. Tocaba el piano desde los 5 años con tanta soltura que lo invitaban a campamentos musicales y tocaba en celebraciones como bar mitzvahs dentro de la comunidad judía. El buen Epi en la escuela era tan inteligente que se saltó 2 grados, terminando la secundaria a los 16 años, algo que demostraba que el pana era un cerebrito de primera, y no solo destacaba académicamente, además ganaba dinero extra dando clases de matemáticas a sus propios compañeros, que eran incluso mayores que él. Sin embargo, también tenía su lado rebelde. En una ocasión, durante un evento en un hotel en las montañas Catskills, él y unos amigos causaron destrozos y fueron expulsados del lugar. Nada gravísimo, pero como pueden ver, el muchacho siempre demostró tener esa chispa de ser distinto. Lástima que no lo usaría para el bien. Después de terminar la secundaria, Jeffrey entró a Cooper Union, una escuela muy prestigiosa en Manhattan, donde estudió matemáticas y física. Luego se trasladó a la Universidad de Nueva York para estudiar fisiología matemática, que básicamente es el uso de matemáticas para entender cómo funciona el cuerpo humano. Pero muy a pesar de ser claramente capaz, en 1974 decidió abandonar los estudios porque consideraba la educación universitaria una pérdida de tiempo mediocre. Unas palabras que pueden sonar soberbias para muchos, pero lo que vendría después demostraría que en efecto, este chico realmente creía que su mente no tenía límites. Abandonar la universidad sin título normalmente te cierra puertas, pero para Jeffrey Epstein las abrió, y no precisamente de manera honesta, ya que con solo 21 años logró que lo contrataran como profesor de matemáticas y física en la escuela Dalton, una de las instituciones privadas más exclusivas de Nueva York, donde estudiaban los hijos de las familias más ricas y poderosas del país. ¿Y cómo logró esto sin título? Pues mintió.
falsificó sus credenciales académicas sin pestañear y se coló en el lugar perfecto para hacer sus primeros contactos de alto nivel. Una vez dentro, el comportamiento de Jeffrey ya empezó a mostrar señales de lo que sería su patrón a lo largo de toda su vida. Recorría los pasillos de la escuela con abrigos de piel, cadenas de oro y la camisa abierta, algo completamente fuera de lugar para ese ambiente. Pero lo más preocupante era otro tipo de comportamiento. Se rumoreaba entre los estudiantes que él prestaba demasiada atención a las alumnas adolescentes, que las coqueteaba al punto de invadir su espacio personal y hacerlas sentir incómodas. No siempre lo hacía de forma obvia, pero él si veía alguna vulnerabilidad en una chica, la aprovechaba para acercarse, como el caso de un estudiante de 14 años que estaba pasando por el divorcio de sus padres, y mágicamente Jeffrey apareció como un caballero al rescate, volviéndose muy cercano con ella, ofreciéndole cuidado y atención. Esta situación llegó a su límite cuando Jeffrey se autoinvitó a una fiesta de uno de sus alumnos y se puso a beber alcohol con ellos como si fuera un compañero más, pero un grupo de alumnas decidió que ya era suficiente y lo reportaron a los directivos, por lo que poco después Epstein fue despedido por no estar a la altura. Y encima ese paso por la escuela Dalton le dejaría algo fundamental: los contactos. En una reunión de padres, Jeffrey impresionó tanto a Alan Ace Greenberg, un alto ejecutivo de la firma financiera Bear Stearns, que este le ofreció un puesto en Wall Street como asistente junior, sin título universitario y sin importar que lo habían corrido de la escuela por ser un cochinote. Una vez en Wall Street, Epstein confirmó muy rápido lo que ya era evidente: que las reglas eran para los demás. Desde el primer momento falsificó su currículum, abusó de las cuentas de gastos de la empresa, violó normas del mercado de valores y usó recursos de la firma para beneficiar a sus parejas sentimentales. Y a pesar de todo esto, durante años evitó consecuencias serias gracias a su cercanía con ejecutivos de alto rango dentro de la compañía. Al final, en 1981, cuando ya existía una investigación interna en su contra, optó por renunciar antes de que lo despidieran para básicamente mantener su aura, y lo hizo manteniendo su reputación como insider financiero de élite, con sus contactos intactos y sin ningún tipo de sanción real. El sistema ya le estaba demostrando que podía hacer lo que quisiera. Solo le bastaba tener labia y ser blanco, porque si tuviese otro color de piel, probablemente la historia fuese otra. Una vez fuera de Bear Stearns, Epstein pasó de manipular reglas a ejecutar esquemas más descarados directamente. Así que se construyó una imagen de asesor financiero enigmático y discreto, capaz de resolver cualquier problema complejo, localizar activos ocultos, diseñar estructuras para evasión fiscal y recuperar fondos robados. Se presentaba como una especie de cazarrecompensas del mundo financiero, un intermediario que trabajaba para gobiernos y magnates en casos donde el dinero había desaparecido misteriosamente, y bajo esa fachada captó el interés de personas muy adineradas que necesitaban soluciones muy discretas y sin preguntas. En ese periodo surgieron episodios bastante sospechosos, como una supuesta inversión petrolera de $450,000 que simplemente se esfumó, además de múltiples contratos de consultoría de naturaleza muy poco clara. A través de estas operaciones, Epstein fue acumulando su primera riqueza significativa sin enfrentar consecuencias legales de ningún tipo, y en 1981 formalizó todo esto creando el Intercontinental Assets Group Inc., su empresa de consultoría, y fue en este periodo cuando empezó a usar sus relaciones con mujeres jóvenes para abrirse paso hacia círculos más exclusivos de poder, conociendo a empresarios, políticos, académicos y filántropos que nunca sospecharon que estaban siendo utilizados como peldaños. Uno de sus primeros clientes conocidos sería la actriz española Ana Obregón, quien en 1982 recurrió a él para intentar recuperar millones de dólares de inversiones perdidas de su padre, fruto de un fraude financiero, y al parecer esta no solo le pagó en efectivo, sino que se dice que también tuvieron una relación amorosa bastante fugaz, y esta no sería
la última vez que Jeffrey mezclara los negocios con ese tipo de cosas. El siguiente capítulo de la historia de nuestro protagonista involucra uno de los fraudes más grandes de la historia financiera de Estados Unidos, y este empezaría en 1987 cuando fue contratado por el empresario Stephen Hoffenberg como consultor para su empresa Towers Financial Corporation, que recaudaba hasta $450 millones mediante la emisión fraudulenta de bonos y pagares vendidos a cientos de miles de inversores, en su mayoría jubilados y pequeños ahorristas que confiaban ciegamente en las promesas de rendimientos estables, pero los fondos no se invertían en nada legítimo, ya que todo era un esquema Ponzi en toda regla, donde el dinero de los nuevos entraba para pagarle a los anteriores, haciéndoles creer que el dinero de alguna manera crecía de manera honesta, y todo esto mientras Hoffenberg y sus socios se financiaban un estilo de vida de mansiones, yates y lujos varios. Epstein participó activamente en esta maquinaria piramidal, pero cuando el barco empezó a hundirse, él saltó a tiempo y poco después la empresa colapsó, siendo expuesta a nivel mediático y judicial, y Hoffenberg terminó con una condena de 20 años de prisión. Jeffrey, sorprendentemente, no sufrió ni una condena ni nada. La razón, según el propio Hoffenberg años después, era que Jeffrey lo había manipulado, haciéndole creer que era un agente de inteligencia vinculado al Mossad y a redes británicas, advirtiéndole que si lo incriminaba, las consecuencias serían catastróficas para él y su familia. Le prometió que tenía inmunidad total y que movería los hilos para sacarlo de prisión. Hoffenberg le creyó y asumió toda la condena, pero Epstein cortaría todo contacto con él y se quedó con los millones desviados como capital semilla para sus propias operaciones. Vamos, que el tipo era una rata pelúa, pero ya saben, como dicen, ladrón que roba ladrón tiene 1000 años de perdón. Mientras Hoffenberg se pudría en prisión, Jeffrey siguió escalando, y es en esta etapa donde apareció la figura clave que lo catapultó definitivamente a la élite, y este era Leslie Wexner, el multimillonario dueño de marcas como Victoria's Secret. Wexner se convirtió en cliente de su empresa J. Epstein & Company, y aunque este señor era conocido por ser extraordinariamente receloso con su fortuna, por alguna razón que todavía nadie ha explicado satisfactoriamente, le cedió a Epstein el control completo sobre sus finanzas. Esto le permitió a Jeffrey transformar su posición económica de manera radical, beneficiándose de cientos de millones de dólares y consolidándose dentro del círculo de los ultra ricos de Estados Unidos. Existen rumores de que la relación entre Jeffrey y Wexner era de naturaleza amorosa y que por eso se explican estos privilegios extraordinarios. También se dice que Epstein lo manipulaba activamente con posible contenido comprometedor, fomentando su ruptura con amigos de toda la vida e incluso con su propia madre a través de disputas legales para asegurar su control absoluto sobre las organizaciones benéficas del multimillonario. Sea como sea, a partir de este punto, el dinero, la influencia y la red de protección de Epstein crecieron de manera exponencial, al mismo tiempo que su lado más oscuro comenzó a materializarse hacia afuera, ya que, como saben, el dinero no te hace más malo o más bueno, simplemente potencia quién eres. Y Jeffrey Epstein, por supuesto, que ahora no iba a convertirse en la Madre Teresa de Calcuta. En este punto de la historia es donde hace su primera aparición la famosa Ghislaine Maxwell, la hija mimada del magnate de los medios de comunicación ingleses Robert Maxwell. A diferencia de Jeffrey, Ghislaine creció con todos los privilegios de un entorno altamente aristocrático, pero todo ese mundo de lujo se terminó de golpe cuando su padre apareció sin vida en el océano en 1991 mientras vacacionaba en las Islas Canarias. Nunca quedó del todo claro qué pasó. La versión oficial apuntó a que él decidió acabar con todo por acumulación de deudas, aunque Ghislaine siempre rechazó esta conclusión, argumentando que su padre había sobrevivido situaciones mucho peores y que jamás habría considerado terminar su vida de esa manera. También circuló el rumor de que lo liquidaron porque intentó estafar al gobierno israelí por 400 millones de libras, porque como saben, nunca puede haber una teoría sin meter
a los israelíes, y aunque esto no se confirmó jamás, sí se sabe que Robert Maxwell era colaborador del Mossad, acción que, como veremos más adelante, tiene implicaciones interesantes. Lo que sí quedó confirmado después de su muerte fue un escándalo mayúsculo, y es que Robert había estado robando cientos de millones de libras de los fondos de pensiones de sus propios trabajadores para salvar a sus empresas. De esta manera, el apellido Maxwell pasó de representar poder y estatus a representar fraude, codicia y vergüenza pública. Para Ghislaine, esto fue un golpe devastador, ya que imagina, la mujer de un día a otro perdió toda su posición social, pasando de ser la hija de papi que todo el mundo trataba como una reina, ahora a ser una don nadie, por lo que para alejarse de todo el escándalo que dejó en Reino Unido a principios de los 90s, se mudó a Nueva York para empezar desde cero como agente inmobiliaria, y pasaría mucho tiempo para que conociera a Jeffrey Epstein, y el arreglo entre los dos fue bastante transaccional. Ella le presentaba los contactos heredados de su difunto padre, que eran básicamente el pasaporte a la élite mundial, y él a cambio financiaba su regreso al estilo de vida lujoso al que estaba acostumbrada, una sociedad perfectamente complementaria, donde cada uno tenía exactamente lo que le faltaba al otro. Con Ghislaine como su mano derecha, Epstein empezó a construir la infraestructura de lo que sería su red de tráfico de, ya saben qué, jovencitas y jovencitos, con los que iba a tener a sus pies a la élite mundial. Lo escalofriante de este nuevo plan de Epstein demuestra lo jodida que estaba su cabeza por lo tan prolífico que lo había planeado todo, y es que a mediados de los 90 trasladó su base de operaciones a la isla St. Thomas, territorio de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, donde aprovechó beneficios fiscales que le permitían reducir sus impuestos federales en aproximadamente un 90%, acumulando todavía más riqueza, y con ese capital fue adquiriendo propiedades en múltiples lugares estratégicamente elegidos: una mansión en Palm Beach, un lujoso apartamento en París, el Gran Soro Ranch en Nuevo México y la más famosa de todas, la isla privada Little St. James en el Caribe, cerca de Puerto Rico, un lugar que el mundo conocería más adelante como la isla de Jeffrey Epstein. Esta isla tiene algo muy particular. Visualmente parece un templo ocultista con construcciones que no encajan para nada con lo que sería una residencia de descanso normal. Sumado a todo esto, una de las cuentas bancarias del magnate se llamaba Baal, el nombre de la deidad demoníaca de la fertilidad y el primer rey del infierno según la mitología cananea. Un detalle que solo podría parecer una excentricidad más, pero que en el contexto de todo lo que ocurría en esas propiedades adquieren una dimensión completamente diferente. Epstein también adquirió aviones privados, entre ellos uno que más adelante sería conocido mundialmente como el Lolita Express, nombre inspirado en la famosa novela de Nabokov que trata sobre una relación entre un adulto y una niña. Y bueno, pues no hace falta dar más detalles. Y ahora viene lo que explica el verdadero motivo por el cual Epstein gastó cientos de millones de dólares en adquirir todos estos lujos, y es que resulta ser que cada una de sus propiedades estaban saturadas de cámaras, en todas las habitaciones y en todos los rincones como parte de un plan mayor. Los lugares, al ser extremadamente privados y aislados, permitían operar sin ninguna vigilancia de las autoridades, pero las cámaras existían por una razón muy específica: grabar a sus invitados en situaciones comprometedoras, generando material para chantaje. El negocio real de Epstein era el control de gente muy poderosa, y prueba de ello se pudo encontrar en su famoso pequeño libro negro, una agenda que llegó a tener los nombres de 1700 figuras de la élite mundial, y esta no era una simple lista de contactos, era un mapa de vulnerabilidades. En sus páginas se encontraban detalles que iban desde códigos de alarmas de sus mansiones hasta notas específicas sobre cómo consentir y las preferencias de cada invitado. Por otro lado, Ghislaine también contaba con un manual de cómo capacitar a cada víctima para que ésta le brindara el mejor trato posible a su cliente.
A finales de los 90s e inicios de los 2000, la operación de Jeffrey y Ghislaine se convirtió en una red gigante, organizada y brutalmente eficiente. El mecanismo era simple. Buscaban adolescentes en escuelas locales, preferentemente chicas con problemas económicos o familiares, a quienes Ghislaine les ofrecía por eso de $200 para convencerlas de ir a casa de Jeffrey para dar masajes a gente importante. Como incentivo adicional para estas chicas, también les pagaban dinero extra si traían a otras amigas o compañeras de escuela, creando así una especie de cadena piramidal que con el tiempo alcanzó a reclutar, sin exagerar, a miles de niñas y jóvenes. Vale la pena mencionar un detalle que también dice mucho de la mentalidad de Epstein, y es que él solo reclutaba a chicas de tez blanca porque las más oscuritas, según él, no le servían para lo que buscaba. Y pues tampoco voy a entrar en más detalle por qué decía esto y qué cosas decía de las personas de piel más oscura, así que simplemente lo dejaré ahí. Ghislaine era el arma perfecta para este reclutamiento. Su apariencia de socialité inglesa refinada, su tono sofisticado y sus promesas de carreras prósperas y contratos millonarios resultaban extremadamente atractivos para chicas jóvenes que veían en ella un modelo a seguir y alguien en quien confiar. También contaban con la ayuda de Jean-Luc Brunel, un modelo y agente de modelaje que les proveía chicas directamente desde su agencia. Las tres piezas encajaban perfectamente. Jeffrey con el dinero y el poder, Ghislaine con la sofisticación y el gancho emocional, y Brunel con el acceso continuo al mundo del modelaje. Las víctimas, que pasaban a ser las favoritas, vivían la peor parte, ya que eran abusadas hasta 3 veces al día. Si mostraban algún tipo de rechazo, les privaban de comida y las encerraban. Si eran extranjeras, peor, les decomisaban el pasaporte para que no pudieran escapar. Hasta hubo casos extremos como el de Sarah Ransom, quien desesperada se lanzó al mar desde la isla Epstein y nadó lo más lejos que pudo antes de ser capturada por los guardias de la isla y regresada para ser castigada. El mundo periodístico ya tenía indicios de lo que ocurría, pero por supuesto que Epstein ya se venía preparando para lo que se venía. Es por ello que cuando la revista Vanity Fair intentó investigar las denuncias de 2 hermanas jóvenes que se atrevieron a reportar sus abusos a la policía, el equipo reunió testimonios serios y se preparó para publicarlos, pero Jeffrey comenzó a presionar a los editores directamente para que las acusaciones no aparecieran, y aunque el artículo finalmente se publicó, quedó reducido a una simple anécdota que pasó por desapercibida. Pero lo que vino después fue todavía más inquietante. Apareció una bala frente a la casa del editor de la revista, y años más tarde, cuando otro periodista retomó la investigación, apareció la cabeza de un gato en su jardín. Después de eso, la investigación fue archivada indefinidamente. Las donaciones cuantiosas de Epstein a asociaciones benéficas y a ambos partidos políticos, republicanos y demócratas, creaban un escudo prácticamente impenetrable. Todos sospechaban, pero pocos hablaban, y los que hablaban recibían mensajes muy claros de que era mejor que se callaran. La caída de Epstein no comenzó con una investigación federal ni con periodistas de investigación. Comenzó con una adolescente de 14 años y una pelea de escuela. En febrero de 2005, esta chica acompañó a una conocida a la mansión de Epstein en Palm Beach, Florida, y una vez allí participó en lo que supuestamente sería un masaje para el magnate. Tras el encuentro, la joven recibió el dinero en efectivo como pago, como habían acordado, y el episodio podría haberse quedado en silencio como muchos otros antes, pero un mes después, esta misma adolescente se vio envuelta en una pelea con una compañera de escuela, la cual, pues ya sabes, le dijo lo típico y que eres esto y lo otro, pero en eso le dijo: pero tú eres una perra porque trabajas con lo que tienes allá abajo. Y encima esta chica acusó a la que hizo los masajes de reclutar a otras compañeras para que también hicieran masajes. Resulta ser que este conflicto llegó a oídos de su madrastra, quien la confrontó directamente y revisó sus pertenencias, encontrando $300 en efectivo en su bolso. Y como la joven no le supo dar explicación convincente, la madrastra fue a denunciar. Durante el interrogatorio ante la presión, la adolescente explicó que una chica mayor se le había acercado prometiéndole ganar dinero fácil haciendo masajes en casa de Jeffrey Epstein, y ese testimonio sería el punto de partida de todo lo que vendría después.
El departamento de policía de Palm Beach asignó el caso al detective Joe Ricari, conocido por su meticulosidad, por lo que durante los meses siguientes el detective entrevistó a más de 30 jóvenes y recopiló una cantidad masiva de registros telefónicos, manifiestos de vuelo y testimonios que construían una causa probable sólida. Y así, cuando finalmente se presentaron en la mansión Epstein con una orden de allanamiento firmada, se encontraron con una escena muy reveladora. La vivienda había sido metódicamente vaciada de sus elementos más incriminatorios. Las computadoras principales habían desaparecido, las cintas del circuito cerrado también, y con ellas diversas fotografías explícitas y manuales relacionados con extorsión. En efecto, todo apuntaba a que Epstein había sido avisado con anticipación por un informante dentro de la propia policía, y con esa ventaja contrató a investigadores privados para empaquetar y trasladar todo el material comprometedor a unidades de almacenamiento secretas registradas bajo identidades falsas. Pero a pesar de esta maniobra, la policía de Palm Beach decidió seguir adelante. El expediente completo de Ricari fue entregado a la fiscalía con la expectativa de que el caso avanzara. Y lo que sucedería a continuación fue, con toda honestidad, una de las mayores vergüenzas del sistema judicial estadounidense, y es que en lugar de avanzar con el caso, los fiscales adoptaron una postura hostil hacia las propias víctimas, lo cual no tiene sentido, ya que había un patrón muy marcado de cómo las captaban y a su vez eran menores. Pero aún así, los investigadores se centraron en retratar a las chicas como prostis que participaban de manera consciente y consentida. Además, los fiscales omitieron deliberadamente mostrar al jurado pruebas clave como registros telefónicos y bancarios que evidenciaban la coacción, y entonces, misteriosamente, el caso fue transferido al FBI. En ese nivel federal, Epstein respondió desplegando uno de los equipos legales más poderosos del país, encabezado por Kenneth Starr, el mismo fiscal que años antes había perseguido a Bill Clinton por su relación con la joven Monica Lewinsky. Este equipo contrató detectives privados para investigar la vida personal de los fiscales, de las víctimas y de cualquier testigo potencial con el objetivo de desacreditarlos o intimidarlos. Y lo peor es que la estrategia funcionó, ya que en el año 2008 el gobierno de Estados Unidos firmó uno de los acuerdos de inmunidad más escandalosos de la historia judicial moderna. Y este era que Epstein se declaraba culpable de únicamente 2 cargos estatales menores por conducta sexual inadecuada con una menor, a cambio de que se cerrara toda la investigación federal y se le otorgara inmunidad a él y a todos sus presuntos cómplices. No fastidies. Y encima Jeffrey solo cumpliría 13 meses de encarcelamiento y no en una prisión federal. Gozaba de un régimen que le permitía salir hasta 12 horas al día bajo el argumento de salidas laborales. Es decir, que básicamente trabajaba en la oficina de día y volvía a dormir a la cárcel de noche. Esto mientras su red de tráfico de personas seguía operando como si nada. El acuerdo fue tan irregular que años después el fiscal federal que la autorizó, Alexander Acosta, tendría que renunciar a su cargo como secretario de Trabajo de la administración de Trump, a raíz del escándalo que generó todo esto cuando salió a la luz, porque otra cosa que se encargó de hacer Epstein fue que, de alguna manera, todo este caso pasó por debajo de la alfombra. Y esto también fue fácil porque Internet no estaba tan masificado por ese entonces, y para que luego digan que en Estados Unidos no hay corrupción, solamente que allá no se venden tan barato. Por donde vivo, un refresco te salva de 30 años de prisión. Virginia Roberts, quien más tarde sería conocida como Virginia Giuffre, tenía 16 años en el año 2000 cuando Ghislaine Maxwell la abordó en el spa del Club Mar-a-Lago en Palm Beach, una propiedad de Donald Trump donde Virginia trabajaba como asistente en los vestuarios. Maxwell se le acercó cuando la vio hojeando un libro sobre terapia de masajes, y así le habló del tema con aparente interés y naturalidad, todo con el fin de ofrecerle un trabajo como masajista para Jeffrey Epstein, sin experiencia previa y con un pago muy jugoso, lo cual sedujo a esta joven vulnerable que venía de una infancia marcada por conflictos familiares, hogares de acogida y temporadas viviendo en la calle.
Una vez dentro del círculo de Epstein, la ilusión se desvaneció casi de inmediato. Cuando Virginia llegó a la residencia del magnate, lo encontró sin ropa, y fue la propia Ghislaine quien le indicó cómo debía realizar aquellos supuestos masajes que terminaban inevitablemente en ya saben qué. A partir de entonces y durante años, la joven quedó atrapada bajo coerción psicológica constante, y su papel fue evolucionando hacia algo todavía más oscuro, ya que no solo era abusada por Jeffrey y Ghislaine, sino que comenzó a ser prestada a hombres influyentes del entorno para fortalecer relaciones con figuras del poder político, empresarial y académico, y para generar material comprometedor que se convertiría en herramienta de chantaje. El episodio más conocido involucra al príncipe Andrew de la Casa Real Británica, quien se convirtió en invitado frecuente a las reuniones en las propiedades de Epstein. Según el testimonio de Virginia, fue traficada con él en varias ocasiones cuando tenía 17 años. Uno de esos encuentros habría ocurrido en Londres después de salir de un club nocturno, terminando en la casa de Ghislaine en Belgravia, donde, según relató, Epstein le pagó $15,000 a la joven tras el encuentro con el noble inglés, y luego esta también fue usada como moneda de pago en múltiples ocasiones para el gobernador del estado de Nuevo México, Bill Richardson. Y si pensabas que ya habías escuchado lo más perturbador, espera, y es que en algún momento Ghislaine intentó manipular a Virginia para que tuviera un hijo con Epstein, ya que ella no quería pasar por los 9 meses de embarazo. A cambio de esto le ofrecían una suma millonaria y hasta una casa, pero Virginia encontró una manera ingeniosa de cómo evitarlo. Y esta no era la primera vez que a Jeffrey se le ocurrían este tipo de ideas. Hasta en determinado momento planteó utilizar su rancho, el Soto Ranch, como una especie de hogar de maternidad donde todas sus víctimas serían embarazadas por él para crear una nueva raza con sus genes superiores. Algo muy curioso que salga de su boca, ya que hasta su propia familia escapó de Europa por las ideas del hombre que empieza por H, que los consideraba una plaga. Epstein también estaba interesado en la criogenia. Planeaba que su cabeza y su otra cabeza fueran congeladas tras su muerte para ser reanimadas en el futuro. Y no sé cuál era su afán por eso, ya que es mejor irse con la cabeza en alto y nunca mejor dicho, ya que una de sus víctimas dijo que lo tenía pequeño y muy deforme, al punto que parecía un limón al que no le dio el sol. No sé cómo se vería algo así. En el año 2002, Virginia, a sus 19 años, encontró su escape de la manera más inesperada. Epstein le pagó un viaje a Tailandia para asistir a una escuela de masajes en Chiang Mai. El viaje incluía una condición impuesta por Ghislaine. Debía localizar a una joven tailandesa y convencerla de viajar a Estados Unidos para integrarse a la red. Pero resulta ser que una vez en la escuela de masajes, Virginia conoció a Robert Joffrey, un instructor australiano de artes marciales, y la conexión fue inmediata, y en apenas 10 días decidieron casarse, una decisión fulminante pero cargada de sentido para ella. Ese matrimonio era literalmente su boleto de salida. Tras comunicarle su decisión a Epstein, Virginia cortó todo contacto con él y se trasladó con su esposo a Queensland, Australia, donde durante un tiempo logró construir algo parecido a la normalidad, criando a sus 3 hijos lejos de todo. No obstante, la vida de Virginia después de escapar nunca fue fácil. Con el paso de los años, su matrimonio con Robert Joffrey terminó entre acusaciones mutuas de violencia doméstica y una amarga disputa legal que acabó con una orden de restricción y la pérdida de la custodia de sus hijos. En 2021, Virginia presentó una demanda civil en Nueva York contra el príncipe Andrew, y justamente 10 años atrás, los medios filtraron una foto del príncipe con Virginia, y por ese tiempo no existía ChatGPT para decir que la foto era falsa. Pero aún así, Ghislaine Maxwell dijo que la imagen era falsa, ya que esta foto también manchaba su imagen, esto porque había sido tomada en su casa en Belgravia. A pesar de todos sus esfuerzos por obtener justicia, cientos de muros se le presentaron a Virginia, y a principios de 2025 se separó de su esposo, por lo que ahora, aislada en una pequeña granja de alquiler en Neargavie, su salud mental se fue deteriorando, hasta que en marzo de 2025 un autobús escolar que viajaba a más de
110 km/h impactó su vehículo, y aunque sobrevivió de manera milagrosa, terminó desarrollando una insuficiencia renal grave. Un mes después, el 25 de abril de 2025, Virginia Roberts Giuffre, la mujer que se había atrevido a hablar cuando el mundo callaba, la que empujó a docenas de víctimas a dar la cara, fue encontrada sin vida en su granja en Australia Occidental. Según los medios, ella misma acabó con todo. Tenía 41 años. Que en paz descanse. Epstein no solo compraba propiedades, sino que también compraba prestigio rodeándose de las mentes más brillantes del mundo para validar su imagen de filántropo intelectual. Utilizó donaciones millonarias para infiltrarse en instituciones de élite, cultivando relaciones con figuras como el físico Stephen Hawking y el magnate Bill Gates, buscando que el brillo de estos genios opacara la sombra de su condena de 2008. Este lavado de cara fue tan efectivo que le permitió seguir operando en los círculos más altos del poder durante una década más, demostrando que en el mundo de la élite una billetera abierta puede borrar cualquier historial criminal. Y otra cosa extraña es que luego de que varios bancos de Estados Unidos le cerraran las puertas por ser un cliente de alto riesgo, por una extraña razón el Deutsche Bank lo aceptó y le permitió mover millones de dólares en transacciones sospechosas que facilitaron el pago a las víctimas durante años. A pesar del acuerdo de inmunidad de 2008, la historia no terminó ahí. En 2018, gracias al trabajo de periodismo de investigación apoyado en miles de documentos judiciales y testimonios de más de 60 víctimas, finalmente se logró exponer con todo detalle cómo operaba la red de Epstein y cómo fue blindado sistemáticamente por los propios funcionarios de la ley. El 6 de julio de 2019, Jeffrey Epstein fue arrestado en el aeropuerto Teterboro en Nueva Jersey, acusado de tráfico sexual y trasladado al Metropolitan Correctional Center de Nueva York, donde permanecería mientras avanzaba el proceso judicial. Ese mismo día, una docena de agentes del FBI ejecutaron órdenes de registro en su mansión de Manhattan, y lo que encontraron ahí era exactamente lo que todo el mundo imaginaba, pero que Epstein siempre había logrado ocultar: cientos y miles de fotografías de figuras de la élite en situaciones comprometedoras y de jóvenes sin ropa. Dentro de una caja fuerte cerrada, los agentes descubrieron además un conjunto de discos compactos con fotos y videos de sus víctimas meticulosamente ordenados por nombres y apellidos. La misma caja fuerte contenía $70,000 en efectivo, 48 diamantes y un pasaporte austriaco falso que había caducado en 1987 con la fotografía de Epstein, pero con otro nombre y con residencia declarada en Arabia Saudita. El pasaporte presentaba sellos de entrada y salida de Francia, España, Reino Unido y Arabia Saudita durante los años 80. ¿Y por qué un hombre que supuestamente solo era un asesor financiero de Nueva York tenía un pasaporte falso de otro país con otro nombre? Bueno, eso era lo que las autoridades querían saber. El 8 de julio los fiscales presentaron formalmente cargos por tráfico sexual y conspiración para tráfico de personas. Epstein solicitó ser liberado bajo fianza ofreciendo $100 millones, pero la solicitud fue rechazada porque representaba un peligro activo para la comunidad y el riesgo de fuga era altísimo. El 23 de julio, apenas 17 días después de su arresto, sucedió el primer episodio extraño. Los guardias encontraron a Jeffrey tirado en el piso de su celda en posición fetal, medio inconsciente, con un lazo de tela naranja alrededor del cuello y marcas visibles. Al preguntarle qué había ocurrido, dijo que creía haber sido atacado por su compañero de celda, Nicolás Tartaglione, un ex policía procesado por secuestrar y acabar con la vida a sangre fría de 4 jóvenes, uno de los cuales fue estrangulado y quien además lo había amenazado previamente con darle una paliza. Tartaglione, por su parte, aseguró que cuando notó a Jeffrey inconsciente intentó ayudarlo, y fue él mismo quien gritó para llamar la atención de los guardias. Al revisar la situación con más calma, las autoridades se inclinaron por la hipótesis de que Epstein había intentado quitarse la vida. Pero hay un detalle que no cuadra.
cuadra y que la gente no pasó por alto. Epstein tenía una lista escrita de quejas sobre sus condiciones de detención, reclamando desde grandes insectos caminando sobre su cuerpo mientras dormía, hasta un guardia que supuestamente lo había encerrado desnudo en una celda de ducha durante una hora completa, lo cual generó la sospecha bastante razonable de que todo era una escena montada con ayuda de sus abogados para conseguir que lo trasladaran a una prisión más lujosa. Tras este incidente, las autoridades pusieron a Jeffrey bajo vigilancia especial por riesgo de suicidio. Una celda con ventanas en todos lados, luces encendidas permanentemente y sin acceso a nada que pudiera usar para hacerse daño. 6 días después, el personal psicológico evaluó su estado y aceptaron retirarlo de la vigilancia especial, trasladándolo a una nueva celda con un nuevo compañero y con visitas de los guardias cada 30 minutos. Un par de días antes del desenlace final ocurrió un movimiento significativo. El 8 de agosto, Jeffrey Epstein firmó su testamento. Declaraba una fortuna de más de $600 millones entre propiedades, cuentas bancarias y medios de transporte que debían entregarse a su hermano Mark. Se dice que también incluyó a su última novia, Karina Shuliak, y a otras personas a través de un contrato que mantuvo sus identidades de manera anónima. El 9 de agosto, el compañero de celda de Epstein fue trasladado sin que nadie ocupara su lugar, dejándolo solo. Esa misma tarde, se reunió con sus abogados, quienes más tarde afirmarían que lo habían visto animado y de buen humor. A las 7:49 p.m., la guardia Tova Noel lo escoltó de regreso a su celda, esto sin saber que sería la última persona en verlo con vida. En la mañana del 10 de agosto de 2019, poco después de las 6:30 am, los guardias entraron a la celda de Epstein para llevarle el desayuno, pero lo que encontraron fue su cuerpo sin vida, de rodillas, con una tira de sábana por su cuello y atada a una litera. Se estimaba que llevaba aproximadamente 2 horas sin signos vitales. Los guardias intentaron reanimarlo con RCP, mientras los presos cercanos escuchaban las alarmas y los gritos del personal penitenciario. De inmediato trasladaron al magnate al hospital, donde confirmaron su deceso a los 66 años de edad. Y es entonces cuando llegaría la lluvia de irregularidades. El personal penitenciario retiró el cuerpo sin tratar la escena como lo que era, un posible crimen. No tomaron fotografías del cuerpo en la posición exacta en que fue encontrado, no protegieron el lugar con los protocolos básicos. Se descubrió además que los 2 guardias responsables del sector no realizaron la visita obligatoria de las 10 de la noche. El último registro visual ocurrió a las 10:30, cuando uno de ellos pasó brevemente por el pasillo sin mirar directamente a la celda. Y desde ese momento y durante toda la noche, nadie revisó la celda cada 30 minutos como exigían las normas. Y los 2 guardias se quedaron dormidos en su escritorio durante varias horas, y para encubrir su negligencia falsificaron los registros oficiales, haciéndose pasar porque sí habían realizado las rondas, por lo que los 2 fueron formalmente acusados por falsificación de registros. ¿Y las cámaras? Pues obviamente sí que habían, pero las 2 cámaras ubicadas frente a la celda de Epstein dejaron de funcionar precisamente y por arte de magia durante las horas en que ocurrió el incidente, y la coincidencia de que todo fallara para la mayoría implicaba una sola cosa, y eso era que Epstein había sido silenciado para no revelar los secretos oscuros de gente muy poderosa. Y por si eso no fuera suficiente, la guardia Tova Noel recibió cargos por falsificación de reportes, cargos que fueron desestimados posteriormente, y para añadir otra capa de misterio, se descubrió un depósito de $5,000 en su cuenta bancaria el 30 de julio de 2019, 10 días antes del suceso. Y este no era un depósito aislado, era el cierre de una cadena de 12 depósitos en efectivos realizados en los meses anteriores, que en total sumaban cerca de $12,000, con el monto más grande llegando precisamente cuando había sido asignada al pabellón donde estaba recluido el magnate. El domingo 11 de agosto, el equipo forense de Nueva York realizó la autopsia de Epstein. Días después, registraron su muerte oficialmente como suicidio. Pero los abogados de Epstein, Ghislaine Maxwell y su hermano Mark rechazaron esta conclusión de inmediato y contrataron al doctor Michael Baden, un patólogo forense con décadas de experiencia y ex médico forense de la ciudad de Nueva York, esto para que realizara un análisis independiente. La conclusión de Baden fue contundente. La evidencia física era mucho más consistente con una estrangulación homicida y los detalles técnicos que citaba eran difíciles de ignorar.
Epstein presentaba 3 fracturas en el cuello, específicamente en ambos lados de la manzana de Adán, y Baden dijo que en más de 40 años revisando a prisioneros de Nueva York que se habían autoeliminado, nunca había visto ese patrón de triple fractura. Además, el grosor de las marcas en el cuello no correspondían a lo que hubiera podido causar una tira de sábana, sino que parecía más consistente con un cable o con un cordón más delgado. Además, no habían rastros de sangre en la sábana utilizada como cuerda. En junio de 2023, el inspector general del Departamento de Justicia afirmó, tras revisar más de 100,000 documentos y entrevistar a decenas de testigos, que no había encontrado nada que contradijera la determinación del FBI de que se quitó la vida. La disputa forense nunca se resolvió oficialmente y probablemente nunca lo hará. Lo más curioso de todos los misterios que rodean esta historia es que la primera noticia sobre el deceso de Epstein no llegó por un medio de comunicación tradicional, llegó de una publicación anónima en el foro de internet 4chan, y este mensaje apareció 38 minutos antes de que los principales medios de comunicación publicaran las primeras noticias del fallecimiento. El usuario anónimo no solo lo anunció con anticipación, sino que empezó a esbozar una teoría que definiría el caso en los círculos de conspiración. Afirmaba haber sido testigo de cómo sacaban a Epstein en una silla de ruedas médica y que una furgoneta sin matrícula y sin registrar había llegado al lugar con un hombre en atuendo militar en la parte posterior. Con esa semilla plantada, la teoría del intercambio de cuerpos explotó de manera viral cuando se publicaron las imágenes del cuerpo de Jeffrey Epstein sin vida. Los teóricos de la conspiración reaccionaron inmediatamente comparándolas con fotografías anteriores y señalaron diferencias anatómicas como el perfil de la nariz y sobre todo el lóbulo de la oreja. Estas no coincidían con las imágenes de Epstein vivo. Afirmaban que la persona en la camilla se parecía mucho a Tony Rodman, el difunto hermano de Hillary Clinton, que había muerto apenas 2 meses antes. Y el argumento más fuerte de toda esta teoría es que en ninguna de las imágenes post-mortem se puede apreciar el tatuaje que Jeffrey tenía en el brazo. Pero por otro lado hay gente que también desmiente estas teorías por el tema de la inflamación post-mortem y por eso probablemente Epstein se haya visto distinto, y que también el tema de sus tatuajes y que cuántos tenía y dónde los tenía nunca ha estado claro del todo. El caso recibió un nuevo giro a principios de 2026, cuando el gobierno de Estados Unidos, tras mucha presión de todo el mundo, por fin desclasificó los llamados Epstein Files. Entre los documentos publicados apareció el informe oficial de autopsia, que describía la próstata del cadáver como estando en buen estado y ligeramente agrandada. Hasta ahí, nada extraordinario, pero en otro documento del mismo archivo gubernamental, un informe del año 2010 indicaba que a Jeffrey le habrían extirpado la próstata o parte de ella. Y para cerrar el círculo, en el archivo también aparecía la transcripción de una conversación en la que alguien le pregunta directamente: puedes tener testosterona alta y aún así necesitar Viagra porque no tienes próstata, ¿correcto? A lo que Epstein respondió afirmativamente. Este tema ha sido ampliamente discutido y muchos argumentan que la conversación fue sacada de contexto. Y por otro lado, la libertad de Ghislaine Maxwell llegó a su fin la mañana del 2 de julio de 2020, cuando agentes del FBI irrumpieron en su lujosa propiedad en Bradford, una residencia valorada en más de $1 millón donde se había mantenido oculta durante meses. La mano derecha de Epstein fue cargada con múltiples delitos de explotación sexual y, al igual que su compañero, se le negó la libertad bajo fianza, siendo sentenciada a 20 años de prisión con 5 años adicionales de libertad supervisada y una multa de $750,000. Lo más irónico de todo es que Ghislaine Maxwell nunca aceptó ninguna responsabilidad por sus acciones y rechazó categóricamente cualquier implicación en la red de Epstein. El único arrepentimiento que llegó a expresar fue haber conocido a Jeffrey, como si ella fuese una víctima más de él. Sí, claro. Pero en los años siguientes, desde la prisión, supuestamente comenzó a negociar. Según se rumoreó ampliamente, habría ofrecido información comprometedora sobre figuras prominentes de la élite global y miembros del sistema judicial ligados con Epstein. Esto a cambio de una reducción de su condena o de su liberación. Hasta el día de hoy sigue en el calabozo y la información que supuestamente tiene sigue sin ser revelada oficialmente.
Si bien los dos cabecillas más visibles de la red ya habían caído, el caso estaba lejos de estar resuelto. Hasta hay personas que todavía siguen bajo la lupa de los investigadores como Leslie Wexner, cuya situación se hizo más controversial a raíz de este clip. It was just regularly done. Answer the question. 5 words, okay? Answer the question. Si bien su abogado habló aparentemente en tono de broma, lo cierto es que bromear sobre asesinatos en este contexto resulta extraordinariamente delicado, teniendo en cuenta que en los últimos años se ha silenciado a muchos testigos del caso. Como ya comenté, un pilar fundamental de la red fue Jean-Luc Brunel, el agente de modelos que suministraba jóvenes directamente desde su agencia a las propiedades de Epstein. Al igual que el magnate, el destino de Brunel estuvo marcado por un final sospechoso. Este fue encontrado sin vida en su celda en una prisión francesa en 2022 y, como podrás adivinar, chan chan chan, también supuestamente se quitó él mismo la vida. Y esto fue justo antes de que pudiera testificar en un juicio clave. Su fallecimiento se suma a la lista de las 22 muertes sospechosas de personas vinculadas al caso, alimentando la creencia de que existe un patrón para silenciar a quienes saben demasiado sobre los engranajes de esta maquinaria. Ahora bien, lo más injusto de todo esto es que a pesar de las pruebas incautadas en la mansión de Manhattan, que incluían miles de fotografías, grabaciones, registros bancarios y correos electrónicos, el FBI llegó a la conclusión en 2025 de que toda esa evidencia era insuficiente para probar la existencia de una red coordinada de tráfico sexual destinada a servir a otros hombres poderosos. La agencia cerró internamente esa línea de investigación, concluyendo que la supuesta lista de clientes involucrados en ya saben eso, no contaba con pruebas suficientes dentro de la investigación federal. Esto fue declarado por el entonces nuevo director del FBI, el mismo que años atrás, antes de asumir el cargo, cuestionaba públicamente a la administración anterior por ocultar precisamente esa lista de clientes de Epstein. Y bueno, probablemente al llegar al poder se dio cuenta de que él no es el que manda, y la contradicción entre lo que decía antes y lo que hizo después hizo que nadie la pasara por alto. Esto llevó a la conclusión generalizada de que el Partido Republicano prometió liberar la lista de clientes solo para obtener votos y hacerse con el poder. Y es que, como puedes ver en esta lista, actualmente nadie está siendo como procesado, o por esta revelación de archivos nadie ha sido arrestado o algo así, o nadie de relevancia. Todas las fotos que se liberaron eran básicamente solo de personas ahí en una fiesta, saludando y estando más tiesos que una patecabra, pero más nada, ya que gran parte de la información comprometedora ha sido censurada. Y es que también hay que recordar que Trump y Epstein eran amigos íntimos durante décadas, y que el mismo presidente tiene un historial de denuncias por abuso sexual e incluso supuestas amenazas a sus víctimas que, aunque nunca pudieron ser formalmente respaldadas en sede judicial, están documentadas públicamente. Y ahora viene la gran segunda teoría del caso. Y esta tiene muchos más elementos verificables que la del cuerpo falso. La hipótesis del Mossad plantea que Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell operaron como activos de inteligencia israelí. El objetivo no habría sido principalmente la explotación sexual por su rentabilidad económica directa, sino la recopilación sistemática de material comprometedor contra figuras del poder, una práctica conocida en el mundo del espionaje como trampamiel o compromat. Atraes a figuras influyentes a entornos controlados donde quedan grabados en situaciones comprometedoras, y ese material se convierte en un mecanismo de chantaje prácticamente indestructible, y ese chantaje no solo se alimentaba de videos. Durante años, esta hipótesis fue descartada como teoría conspirativa, pero recientemente se revelaron documentos que exponen vínculos entre el gobierno israelí y Jeffrey Epstein a través de Robert Maxwell, el padre de Ghislaine, quien era confirmado colaborador del Mossad. Epstein también mantuvo una estrecha relación con Ehud Barak, antiguo ministro de Defensa de Israel, pero la prueba más contundente es el testimonio de un ex agente del Mossad que afirma que Epstein no era un simple ricachón, sino que chantajeaba a políticos activamente para la inteligencia israelí.
ahí. Y pensando que ya habíamos tocado fondo, en marzo de 2026, el caso dio otro giro escalofriante. A través de correos electrónicos descubiertos en los Epstein Files, se reveló que al menos 2 niñas extranjeras habrían muerto por estrangulamiento durante las agresiones ocurridas en el Soho Ranch, en Nuevo México, y que sus cuerpos fueron enterrados en las colinas del rancho con la complicidad de alguien más, presuntamente Ghislaine Maxwell. Las autoridades entraron a la propiedad para realizar una búsqueda de posibles restos humanos, y esa búsqueda sigue activa hasta el momento de la elaboración de este video. Si te gustó el video, te recomiendo el caso de John F. Kennedy, otro suceso que hasta el día de hoy refleja que las autoridades en realidad trabajan por su propio interés y que el sistema no está tan limpio como nos quieren hacer creer.